Los círculos secretos del nacionalsocialismo, la Sociedad de Thule, la Logia del Vril, Rumanía, la Legión del Arcángel Miguel y el Isicaísmo. Múnich, Hotel 4 Stagioni, primavera de 1919. Hugo von Sebottendorf, un supuesto noble alemán que vivió en Turquía en contacto con dos de las sectas heréticas musulmanas, los derviches y los sufíes, fundó la sociedad secreta de Thule. Thule era la patria mítica de donde procedían los hiperbóreos arios. El número 2 de esta secta era Rudolf Hess, nacido en Alejandría. Otros miembros eran Hitler, Rosenberg, Haushofer y Dietrich Eckart, un poeta racista masón de la bávara Santa BM que dijo de Hitler: de Valerán yo escribí la música. También en Viena existía una logia de la Bene, tal como cuenta Schnitzler en Relato Soñado. A esta se le contrapone en Berlín la logia del Vril, de la cual formaba parte la señora Spengler, amiga del inglés Aleister Crowley. Ambas agrupaciones fueron precursoras de lo que sería el Partido Nacional Socialista. 20 de junio, solsticio de verano. Estamos en la selva de Teutoburgo, en Egmont, cerca del castillo de Wedensburg. Aquí, Arminio derrotó a los romanos. Aún hoy podemos ver aquí las llamadas Externstein, unos meteoritos caídos del cielo en la noche de los tiempos. Sigue siendo un lugar de culto tal como lo fue para los antiguos pueblos germánicos bajados del norte, que grabaron en las cavernas de las Externstein las runas de la protección y de la iniciación. Durante cada solsticio se enciende un fuego enorme y se pasa la noche aquí para venerar a la naturaleza y a su dios, Odín Wotan. Así lo hacían los germanos y posteriormente los miembros de la Thule y las SS de Himmler. A pesar de que Cristo dobló el Irmensul, el árbol de la vida pagana, todavía hoy se celebra este rito y se yergue periódicamente el Irmensul sobre las Externstein. El mismo Irmensul lo podemos encontrar reproducido en madera en la casa del profesor Hans Georg Havenbeck, cerca de Düsseldorf. El símbolo del árbol de la vida era común en todo el territorio celta y sajón hasta la invasión cristianizadora de Carlomagno. Desde entonces, este símbolo, como ocurre a menudo cuando una nueva religión reemplaza a la antigua, fue asimilado por el culto católico cristiano de estas zonas. Aquí, los antiguos ritos y símbolos han sobrevivido a pesar de todo hasta el presente. Hans Georg Havenbeck fue profesor adjunto de arqueología y filología de Hermann Wirth, el jefe de las SS Ahnenerbe, es decir, el grupo de intelectuales cuyo objetivo era la búsqueda de la herencia ancestral de la estirpe germánica. En las esculturas y bajorrelieves antiguos y más recientes de esta iglesia, a 10 kilómetros de las Externstein, se aprecian los símbolos venerados por el paganismo precristiano, los cuales fueron también asimilados y usados por las SS Totenkopf, las cabezas de muerto. Profesor Havenbeck, ¿qué les interesaba a Wirth y a usted de las Externstein? El interés de Wirth y el mío se debe a que en aquel periodo se necesitaban respuestas. Yo pertenecía al movimiento juvenil que puede considerarse una continuación del romanticismo alemán debido a su interés por lo popular, interés que también animaba a Azul.
Todo esto explica la resonancia que tuvieron las teorías de Wirth en su tiempo. Comenzamos a estudiar las Exterstein e incluso publicamos un libro donde se sugería la interpretación de las rocas de sur a norte, hasta llegar a la imagen de Dios inclinado en una posición que evoca su sacrificio. Pretendíamos testimoniar la adquisición de la capacidad de actuar a través de la conciencia del propio yo y del dominio de las leyes naturales. A mi parecer, el Hijo de Dios representa los acontecimientos del mundo iluminados por él con el paso de las estaciones. Las Exterstein se redescubrieron durante el movimiento romántico, cuando los hermanos Grimm empezaron a escribir cuentos para niños y cuando por primera vez se publicó en Suiza la Edda como documento alemán. Había un fuerte interés por la historia de las raíces europeas. El primero que escribió exhaustivamente sobre las Exterstein fue Goethe. La runa del dios crucificado fue descubierta por Wirth y se la puede calificar como la imagen del solsticio de invierno, a través del cual se desarrolla el curso de la vida hasta la resurrección. Puede ser llamada la runa de la resurrección de la vida que renace cíclicamente. Recientes estudios de la Universidad de Heidelberg sobre muestras de piedras que presentan indicios de incendio establecieron que éstas se remontaban al período precristiano. Una de las tradiciones germánicas más singulares es la que se expresa a través de la antigua leyenda de los héroes durmientes. Las glorias de todas las épocas, desde los héroes de los Nibelungos hasta Carlos V, como por ejemplo Teodorico, Carlomagno, Vitukín y Federico Barbarroja, no están totalmente separadas de los vivos. Ellos duermen. Vitukín bajo el Siegburg, en Westfalia; Carlomagno en los subterráneos del antiguo castillo de Nuremberg; Barbarroja en el Kishauser, debajo del pórfido y granito de los montes de la Turingia, donde la tierra se abre a veces cuando algunos músicos de Erfurt tocan allí serenatas a medianoche. Lo mismo ocurre cerca de Delmont, en las Exterstein. Esta tradición germánica se perpetúa, pero actualmente su significado es iniciático. En el lugar del emperador durmiente se sitúa el iniciado, el adepto, que yace y despierta la energía durmiente que existe en él. Sin embargo, todo esto se hace siguiendo el modelo de la iniciación masónica, la cual imita los mitos egipcios, mesopotámicos y germánicos, que a duras penas sobreviven. En las Exterstein se alentaba la práctica de la meditación sobre las runas y 4 veces al año tenía lugar el ritual del cambio de estación, el solsticio con un gran fuego. En las Exterstein encontramos 4 partes interesantes. Primero, el altar con el foro donde nace y se pone el sol en los solsticios. Luego, el bajorrelieve de Cristo que dobla el Irmensul con el pie. La gruta con la runa del renacimiento. Y finalmente, la falsa tumba de las ceremonias iniciáticas de muerte y nacimiento. Este es un falso sarcófago, pues no sirve para sepultar a los muertos, sino para la muerte ritual, iniciática, del adepto. Sin entrar en detalles, recuerdo lo importante que era la respiración y la retención de la misma en las distintas formas de meditación. Se acostaba a la persona y después se la cubría con una tela, ramos o piedras. La runa de Exterstein es el Hats, que representa la petición de protección. Es la runa de invocación a la fuerza protectora del mito nórdico. Es la runa de las valquirias. Son las raíces de un árbol y unos brazos en un arrebato de petición de afecto o de protección. Es la runa del cisne que representa entidades que, como los ángeles del cristianismo, vuelan y están exentas de interferencias con los elementos agua y aire. Estas hablan directamente con Odín. Son las intermediarias, es decir, el puente de luz que llega al hombre Dios. Por esta razón, las Exterstein se consideran un lugar sagrado. Es el punto ideal de conexión entre la tierra, representada por los árboles del bosque sagrado que están simbolizados por el Irmensul, el árbol de la vida, y el cielo, de donde hace tiempo cayeron estas piedras, es decir, los meteoritos.
En estas leyendas, los dioses y las creencias de la antigua Alemania parecen esperar la resurrección para volver a empezar su lucha contra la religión victoriosa. Sus verdaderos nombres, su culto, sus misterios, no fueron nunca olvidados del todo. Una transmisión ininterrumpida y una cadena secreta de iniciados bajo diferentes máscaras conservaron, además del INE romano, los refugios desconocidos de las ciencias ancestrales, de los cuales no dejaron de estudiar los arcanos mágicos, alquímicos y astrológicos.